queremos resolver las siguientes ecuaciones lineales de un paso. El objetivo al resolver cualquier ecuación lineal es aislar la variable en un lado del signo igual. Entonces, mirando el primer ejemplo, tenemos 5x igual a 35, pero queremos manipular esta ecuación para que sea en forma de x igual a algún número. Necesitamos reconocer que 5x significa 5 veces x, y desde 5x son multiplicaciones, podemos deshacer la multiplicación dividiendo ambos lados entre 5. Entonces podemos dividir el lado izquierdo por 5 siempre que dividamos el lado derecho por 5. Ahora observe en el lado izquierdo, tenemos 5 dividido por 5, que es igual a 1, y 1 veces x sería simplemente x. Y luego, en el lado derecho, 35 dividido por 5 sería 7. Entonces, la solución a esta ecuación es x igual a 7. Lo que significa que si sustituimos 7 por x en la ecuación original, debe hacer que la ecuación sea verdadera. Así que vamos a ver esto. Entonces tendríamos 5 veces x, pero estamos diciendo que x es igual a 7. Debe ser igual a 35. Bueno, 5 por 7 es 35. Entonces, la solución hace que la ecuación sea verdadera y, por lo tanto, verifica nuestra respuesta como correcta. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos x dividido por 3 es igual a 36. Recuerde, una barra de fracción significa división. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo es aislar la variable en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces queremos manipular la ecuación para que esté en esta forma aquí. Y dado que la operación opuesta de dividir por 3 sería multiplicarlo por 3, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3. Dado que esto está en forma de fracción, podría ser útil escribir este 3 como 3 sobre 1, y ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación aquí, los 3 se simplificarían. O podría pensar en esto como 3 dividido por 3, que es igual a 1. Entonces tenemos un x, o x en el lado izquierdo, y ahora en el lado derecho tenemos 3 por 36, que sería 108. Entonces, nuestra solución es x es igual a 108. Entonces, nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto. Para reemplazar x con 108, esto debería satisfacer la ecuación, y 108 dividido entre 3 es igual a 36. Entonces, nuevamente, nuestra solución es correcta. Ahora, aunque podemos resolver muchas de estas ecuaciones de un solo paso sin mostrar ningún trabajo, la idea aquí es que estamos desarrollando una habilidad para resolver ecuaciones, de modo que cuando las ecuaciones se vuelven más complicadas, sabemos exactamente cómo resolverlas.